Profe, muy buenas noches nuevamente, profe. Antes que nada, quiero agradecerte la oportunidad. Siempre tenemos que ser muy agradecidos, principalmente con las personas que confían en nuestro trabajo. Profe Norberto, para mí es un honor tu invitación y te agradezco muchísimo. Y también mis respetos a todos los presentes, ¿verdad? También por dejar un tiempo de sus vidas para compartir conmigo y también escuchar un poquitito de lo que nosotros hacemos aquí en Paraguay. Como todos saben, mis charlas se caracterizan por ser muy clínicas. Todos nuestros trabajos son basados en datos científicos, siempre seguimos todos los exámenes y como siempre yo digo, esta es una diapositiva que yo siempre tengo en todas mis clases, donde lo que queremos mostrarle un poquitito son lo que yo hago hace más o menos, tenemos más de 22 años de trabajos clínicos, donde hemos ideado técnicas, muchas de las cuales hemos mantenido y otras hemos descartado de acuerdo a los índices de fracaso y de éxito en nuestra práctica diaria. Y siempre yo pido disculpas si los protocolos impuestos por mi persona no rigen con los protocolos de muchos de los aquí presentes, pero esta es una filosofía de trabajo que queremos compartir desde Paraguay, que el profesor Norberto nos dio esa oportunidad, y principalmente más cuando hablamos de instrumentación, porque creo que la instrumentación, el manejo apical, es algo muy particular de cada profesional. Sí, es algo muy particular de cada profesional, cada uno tiene un protocolo de trabajo, creo que todos los demás pasos, creo que todos seguimos igual, pero la parte de la instrumentación es algo muy particular y es lo que yo quiero compartir con ustedes, una endodoncia que en realidad nosotros, la parte de la instrumentación es la parte más simple dentro dentro de ese proceso de lo que sería el tratamiento endodóntico. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos varios objetivos dentro de esta conferencia y también aprovecho, profe Norberto, si usted, para mí no es una interrupción, si los alumnos quieren preguntar, nosotros los paraguayos nos caracterizamos por hablar demasiado rápido, somos muy acelerados. Entonces, si ven que de repente estoy yéndome demasiado rápido, no es una interrupción, es un compartir. Entonces, nosotros tenemos varios objetivos en esta conferencia, son muchos los objetivos que tenemos. Uno de ellos es con cuál instrumento nosotros debemos realizar el manejo apical. ¿Sí? Con cuál instrumento yo tengo que llegar a esa porción apical. Y es la parte más interesante, una de las partes más interesantes. ¿Por qué la preparación del tercio cervical y medio son importantes para el mantenimiento de la curvatura apical? Vamos a hablar con qué instrumento nosotros trabajamos la porción media y también la porción cervical, que nosotros no podemos llegar a esa porción apical si no trabajamos primeramente en la porción cervical y media. La importancia del conocimiento de la anatomía, ¿sí? La importancia del conocimiento de la anatomía, perdón, y su papel en el momento de la instrumentación. Esta es la parte que más a mí me emociona, porque creo que dentro de todos los pasos del tratamiento endodóntico es la parte más difícil de abordar y que creo que la mayor parte de los colegas que se inician principalmente dentro de la endodoncia tienen las fallas, ¿sí? Hoy queremos todo ultrapasar esa orden jerárquica a lo que me refiero es los alumnos acuden, me dicen, Cari, yo quiero aprender a usar microscopio, pero no saben leer una radiografía, no saben reconocer una anatomía. Entonces nosotros tenemos tres principios. ¿Cuáles son esos tres principios? Reconocer la anatomía. ¿Cómo yo reconozco la anatomía? A través de la lectura radiográfica, ¿sí? A través de ese conocimiento que yo tengo por bibliografía. ¿Cómo yo respeto y cómo yo reproduzco esa anatomía? A través de los sistemas de instrumentación y a través de los sistemas de irrigación y por ende los sistemas de obturación, ¿sí? Hoy yo tengo que mirar una radiografía y la radiografía conjuntamente, evidentemente con la anatomía, mis conocimientos basados, mis conocimientos bibliográficos, van a determinar el futuro de mi tratamiento endodóntico, ¿sí? ¿Okay? Entonces, vamos pasando. Un poquito. La tecnología es importante, también es importante, pero para el manejo de la curva apical
¿En qué momento esta tecnología es tan importante para nosotros? Nosotros vamos a hablar que las tecnologías son muy importantes, pero que el hecho también de tenerlas no significa, de no tenerlas, pero no significa que no podemos seguir haciendo endodoncias de calidad. ¿Ok? Vámonos. Entonces, fíjense esta imagen. En realidad, hablando un poquito de lo que es la microscopía, que es un camino de ida sin vuelta, la microscopía me enseñó mucho para los que quieren tener esa tecnología, para los que quieran adquirir esa tecnología, bienvenido sea. Ahora muchos me dirán, Cari, yo no puedo, entonces una lupa es importante. El microscopio no me va a hablar o no me va a mostrar esa curvatura al cual es el mayor desafío dentro de lo que sería la práctica de la instrumentación, pero sí lo que me va a enseñar es a localizar los canales cuando es de difícil acceso y nosotros no lo podemos hacer de manera convencional. Y fíjense que en este caso que yo quiero compartir con ustedes, era un caso, y siempre yo lo hago, que ya estaba preparado para obturar, entonces es la parte que más me gusta cuando yo traigo el microscopio y digo, voy a mirar si está todo ok. Y miren lo que me encuentro, principalmente en los dientes con zona de ismos, ¿sí? Hablando de los premolares superiores, independiente de cualquier pieza dental, porque las piezas dentales independientes no tenemos ni una que tengan una mayor o menor curvatura. Claro, hay dientes que de repente tienen dilaceraciones por A o B motivo, pero en realidad no tenemos conductos rectos. Entonces, fíjense en la zona de ismos. Miren lo que encontramos previo a la obturación. Entonces, mucho cuidado también, ¿sí? En el momento de esa desinfección química, mecánica, que es importante ver. Ahí vamos trabajando. Fíjense cómo aún seguimos teniendo detritos dentinarios, restos pulpares, ¿ok? ¿Sí? Y ahí tenemos preparado por en realidad para obturación. Pero para el manejo de curvaturas vamos a dejar un poquito de lado la parte de la microscopía, ¿ok? Entonces, si se pueden fijar en esta serie de imágenes, si pueden compartir conmigo esta serie de imágenes, que es lo que más a nosotros nos viene en el consultorio. Acá nosotros somos conocidos en la región donde yo me encuentro en una ciudad del interior, ¿sí? A 6 horas de la capital, y somos referencia en la parte de endodoncia gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos esas indicaciones. Y fíjense que de 10 casos, 9 son los que nosotros tenemos que volver a rehacer. Tienen en común todas estas imágenes radiográficas? La falta del planeamiento, la falta de la lectura radiográfica, la falta del conocimiento del uso de los instrumentos. Hoy nosotros ya no estamos planificando, todo es muy automático. El paciente se sienta, es abrir la boca, por favor, tengo una endodoncia para hacer, voy a cobrar, es todo muy sistemático. Hoy ya no disfrutamos del tratamiento que hacemos. Yo disfruto el momento de la consulta, para mí es el mejor momento, ¿sí? Del tratamiento, porque es donde yo puedo visualizar esa imagen radiográfica y predecir el futuro. Predecir el futuro es lo que yo creo que va a ocurrir, ¿sí? Si yo ya sé que yo voy a perforar, que yo voy a desviar porque estoy frente a una anatomía compleja, entonces, ¿qué ocurre? Yo ya aviso previamente al paciente, ¿verdad? De lo que puede ocurrir. Entonces, hoy nosotros no tenemos una endodoncia con estrés, ¿sí? Todo lo que es avisado previamente es muy difícil que tenga un mal desenlace, ¿sí? Un desenlace no feliz. Entonces, si yo sé que está calcificado, paciente, mire, esto está calcificado en el intento de que yo quiera lograr llegar a la longitud de trabajo, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que yo desvíe, que yo perfore. ¿Está usted de acuerdo con ellos? ¿De acuerdo con ellos? Sí, excelente. Entonces procedemos. Si ocurre, ya está previamente avisado. Entonces, muy difícilmente nosotros nos estresamos dentro de la endodoncia. En realidad, hoy está mucho más difícil, no sé cómo es en México, pero en Paraguay está mucho más difícil tratar con los pacientes. Yo tengo más miedo de los pacientes que de los tratamientos. ¿Sí? Está un poquito más denso, ¿verdad? No sé cómo es en México, pero en Paraguay está un poquito complicado. Entonces, fíjense esta serie de complicaciones que presentan todas estas imágenes radiográficas, donde muchas veces podemos subsanar la situación y otras no. Entonces, ¿qué le falta al colega? Falta el planeamiento, falta el conocimiento de anatomía y falta el uso de los instrumentales. Entonces, son muchos los casos que nos llegan. Lamentablemente, hay muchos casos que le tenemos que dar lugar al implante. Nada contra el implante, es una opción frente a la ausencia de la pieza dental. Y es increíble
que estos últimos años me sorprende la cantidad de pacientes que vienen y me dicen, mira, Cari, es seguro el tratamiento endodóntico. ¿No te parece mejor que puedo hacer un implante? Y ahí empieza el problema. Ese juego que tenemos que tener de convencerle al paciente la importancia de la permanencia de la pieza dental, pero con toda esta serie de problemas y con toda la falta de planeamiento que tenemos en endodoncia, hoy podemos tener un microscopio, pero no sabemos planear, no sabemos leer una radiografía. Entonces perdemos esa credibilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen en común todos estos casos? ¿Qué tienen en común? La falta de conocimiento de anatomía, la falta del manejo de los instrumentos y la instrumentación. Es solamente eso. Si no conocemos anatomía, yo no puedo hablar de manejo de la curvatura apical si yo no conozco lo genuino que es una pieza dental. Pero ¿quién me va a enseñar esa anatomía? Aparte de la lectura radiográfica, aparte de esa visión, es mi sensibilidad táctil. Queridos colegas de México, no sé si hay de otros países, este es solamente una filosofía de trabajo, ¿sí? No significa que es la verdad, pero yo le voy a decepcionar un poquitito porque la mayor parte de los casos de las personas que me conocen y me acompañan, la mayor parte son hechos con instrumentación manual. O sea, para nosotros la instrumentación, que sigue siendo un paso importante, es lo que menos nosotros nos preocupamos. Entonces, trabajamos mucho con instrumentación manual, respetando todos los pasos. Para nosotros la instrumentación rotatoria o reciprocante es un pincelazo, por eso nosotros no nos preocupamos mucho con el tema de fractura de instrumentos, porque no usamos mucho instrumentos rotatorios o reciprocantes. Respetamos la cinemática de los instrumentos, principalmente en cuanto a manuales se refiere. Y con todo eso, lo más simple, eso es lo que le queremos mostrar, la simplicidad dentro de la endodoncia que nos fuimos olvidando. Hoy acudimos a cursos y vemos cursos donde todo el mundo concursa para ver cómo se remueve instrumento, pero nadie enseña cursos, o sea, no te vas en cursos donde te dice, mira, te voy a enseñar a instrumentar de esta manera para evitar esto, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención. Entonces, cuando nosotros iniciamos un tratamiento endodóntico, yo me imagino que yo, cualquier otro colega, lo primero que decimos es, ¿será que voy a eliminar los detritos dentinarios contaminados? ¿Será que voy a perforar? ¿Será que voy a empaquetar y después desviar? ¿Y será que voy a fracturar el instrumento? Me imagino que la mayor parte de los colegas que empiezan un tratamiento endodóntico, esta es nuestra preocupación. Esta es nuestra preocupación, el momento de la instrumentación. Y puedo apostar que es así, que no es todos, no todos, o que están preocupados en la desinfección química, ¿sí? En la desinfección química, en el sellado postoperatorio, o sea, en el sellado postendodóntico, porque nosotros tenemos un acervo de 6.000 casos. Si tenemos más de 22 años haciendo esto, de 6.000 casos, donde vemos que la mayor parte de los fracasos, claro, de los casos que llegan de otros colegas, está asociado al conocimiento de la anatomía, a la falta de conocimiento de la anatomía, pero el segundo mayor es por culpa del rehabilitador, ya que nuestra especialidad es una especialidad bacterio dependiente y rehabilitador dependiente. Es ahí donde mi sueño sería rehabilitar, pero ahí yo pierdo los referidores y pierdo el trabajo. Pero eso es un problema bastante grave que nosotros tenemos que subsanar. ¿Okay? Entonces, fíjense que para un tratamiento que podría ser simple, también se puede volver complejo. ¿Cuándo este tratamiento se puede volver complejo? Cuando yo no planeo. Entonces, casi muy poco escuchamos cursos donde vamos a ir a hablar sobre planeamiento endodóntico. ¿Por qué? No, pues yo quiero un curso de microscopía que me es mucho más interesante. Ah, ok. Yo busco mucho un curso de planeamiento en endodoncia, cómo planear, cómo planificar, ¿sí? Y es eso lo que nosotros no hacemos. ¿Cómo yo planifico? Planifico leyendo la radiografía, asociando a los conocimientos científicos que tenemos, ¿sí? ¿Qué instrumento voy a trabajar con este tipo de anatomía, ¿sí?
yo quiero reproducir la anatomía, yo quiero respetar esa anatomía, yo no quiero un canal ensanchado. Hoy, ¿qué pasa? La literatura nos dice que cuanto más nosotros ensanchamos, es así, la literatura, que nosotros más limpiamos, pero también más ensanchamos, más debilitamos. Entonces, ¿cómo yo puedo subsanar esa situación? Entonces, nosotros hicimos como una ecuación endodóntica, cuanto más dificultosa la anatomía, mayor va a ser el volumen de irrigador. ¿No? Eso no lo digo yo, lo dicen los artículos científicos, la mayor parte de las personas que se dedican a investigar nuestra área. Entonces, fíjense, no respeté, no planeé, como siempre es de costumbre, y ahí tenemos estos tipos de accidentes. Porque el accidente que más nos preocupa es la fractura del instrumento. Yo, particularmente, con todos estos años, y que creo que hay personas, el profesor Norberto y muchos colegas que están aquí, tienen mucho más experiencia, pero a veces nosotros podemos también ser eficientes y también experientes también. No tengo la eficiencia y también la experiencia de remover instrumentos, porque las veces que yo removí, me pasé perforando. Entonces lo que hice es, bueno, mira Karina, no sabes remover, hiciste varios cursos, no estás teniendo esa habilidad o necesitas practicar, pero esa práctica que me hace que yo pueda perder piezas, entonces yo sobrepaso los instrumentos. Cari, de 10 casos, 9 sobrepasas, 9 sobrepaso, 1 perforo. Esa es la estadística dentro de mi clínica. Entonces yo prefiero sobrepasar. Y ahí tenemos este panorama. Pero esto no hubiera ocurrido si yo planeaba. Entonces, hoy todos los endodoncistas corremos contra el tiempo, queremos todo más rápido. Ah, instrumento único, eso me llama la atención, eso es lo que yo quiero. No, no, yo tengo solamente esta vida para ser endodoncista, yo tengo que disfrutar. Si yo tengo que hacer, yo puedo ser buena en una sesión como yo puedo ser buena en 10 sesiones. No es una corrida contra el tiempo, es una cuestión de calidad. ¿Okay? Entonces vamos a hablar también un poquito del diámetro apical, Cari. ¿Qué diámetro yo necesito? ¿Qué me dice tu clínica? ¿O qué me dice la literatura? La literatura dice que un diámetro de 25 ya es suficiente para producir una desinfección y las conicidades podrían ser entre 0,4 y 0,6 para producir esa desinfección, a pesar de que tenemos estudios que nos dicen que no todas las paredes son tocadas cuando nosotros instrumentamos el canal, ¿sí? Pero mi filosofía de trabajo, basado en mis experiencias de fracaso, están asociados al ensanchamiento de los canales utilizando instrumentos muy calibrosos. ¿Okay? Entonces la anatomía, gente, la anatomía es importante. La anatomía va a predecir, ¿sí?, el futuro de mi tratamiento endodóntico. Yo siempre le digo, cuando en aquel entonces enseñaba, o ya no enseño, que 2 cosas van a predecir el futuro de mi tratamiento endodóntico. Y eso sacando los otros factores en cuanto se refiere a acceso y evidentemente la parte más importante de la parte final, que sería la reconstrucción postendodóntica, ¿verdad? Que es ahí donde podemos tener después fallas. Entonces, es la anatomía y la lima K de acero tipo 15. No Flexofy, no Nitiflex, sería la lima tipo K. Tipo K, ¿sí? Fíjense este caso. ¿Qué me dice a mí la anatomía? La anatomía me dice, mira, el premolar, por las clasificaciones de Bertucci, de Wayne y de todas las clasificaciones que tenemos dentro de la anatomía, que el premolar, el 99% tiene 2 canales con 2 raíces, o pueden tener bifurcaciones en el tercio medio cervical teniendo una sola raíz. 1% representa una variación anatómica, pero eso yo tengo que conocer. Porque nosotros siempre hacemos énfasis en los premolares, porque son los dientes que más nosotros vemos fracasos. Y se supone que es un simple premolar, pero no es un simple premolar, no es un simple anterior. Todos los dientes en la arcada merecen un respeto, ¿sí? Todos tienen un grado de complicación. Entonces ahí tenemos una serie de situaciones. Fíjense que el colega no conoce anatomía. ¿Cómo yo voy a hablar de porción apical si yo no sé acceso? Yo no sé el acceso. Entonces tenemos otro tipo de situaciones donde nosotros tenemos que subsanar, pero que perdemos credibilidad y otra vez le damos un pronóstico sombrío a la pieza dental. ¿Okay? Entonces a esto nosotros no tenemos que llegar. Fíjense que esto es un segundo premolar. La estadística me dice un 14%, y no es mucho, puede presentar 2 raíces, 2 raíces separadas. Esto yo tengo que saber. Esto hizo un colega no tiene microscopio, pero no tiene conocimiento
anatomía y de qué me vale, ¿sí? Entonces, tenemos que volver, nuestras clases siempre son volviendo a las bases. Siempre hablamos con un profesor muy amigo que tengo en Argentina, con quien compartimos mucho, que el profesor Sergio Rosle, mis respetos a él, a quien siempre le admiro mucho, que me enseñó mucho sobre anatomía. Me enseñó mucho, le invito a que le sigan al profesor Sergio Rosle, y donde siempre me dice, Cari, volvamos a las bases anatómicas y biológicas. Eso es lo más importante. El resto, no que sea detalle, pero no creemos dentro de nuestra filosofía de trabajo que es tan importante, porque dice, como lo dice el profesor Suárez y Goldberg, no podemos arribar a un buen fin con un mal comienzo, ¿sí? Entonces, si pueden observar el primer molar, evidentemente que el cuarto canal está presente. Cuando yo varío el ángulo vertical, fíjense cómo el canal mesiovestibular me tira a furca dejando un gran espacio. Es un diente que posiblemente puede ir a fracaso. No se conoce anatomía y la misma persona hizo las dos piezas. Y seguimos siempre con los premolares. Hoy la estética noóntica está modificada. Nosotros hoy observamos esta imagen, no juzgamos mucho por la imagen. Paciente con 20 años con este tratamiento, ¿sí? Si vamos a jugar por un posible fracaso, lo primero que todos van a decir, faltó ensanchar. Para muchos, y para lo que nos dice la literatura, sinónimo de ensanchamiento es sinónimo de limpieza. Pero tenemos que ver cómo se hacían hace 20 años atrás, y yo le puedo jurar en este acervo de más de 6.000 casos que tenemos, los casos hace 20 y 30 años, el paciente no refiere ningún inconveniente y usaban Dacking, Grossman como cemento. Otros te dicen que nunca conoció ni la Humadique, una manera de decir, y ahora que tenemos biocerámicos, microscopio, aislamiento, soluciones al 5.25%, estamos teniendo una cantidad de fracasos y ahí viene la cuestión, ¿en qué estamos fallando? ¿Verdad? Entonces, eso es una cosa que todo el tiempo yo me quedo pensando, ¿verdad? Todo el tiempo me quedo pensando en qué podemos fallar. Entonces, cuando miramos esta imagen radiográfica, lo que vamos a decir no fue ensanchado y por eso fracasó, ¿verdad? La lesión radiolúcida está presente porque pudo ser que no hubo una cicatrización completa y permaneció de esa manera. Pero si vamos a hablar que el caso fracasó y el paciente viene con dolor, ¿por qué pudo haber fracasado esta pieza? Entonces, yo siempre hago, que es la parte, como le había comentado, que más me gusta, es la parte cuando yo comparto con el paciente y puedo darle una clase con esa radiografía que él mismo me permite tomarle. Cuando yo varío el ángulo vertical del cono, lo que yo observo es una imagen distinta. Por eso yo siempre tomo mesiorradial, ortorradial, vistorradial, para que yo conozca la verdadera anatomía. No me toma mi tiempo, es más, es un gusto. Entonces yo puedo observar y saber que yo estoy frente a una variación anatómica, ¿sí? Entonces ahí yo puedo empezar a trabajar y darle mejor tratamiento, ¿verdad? O el tratamiento que la pieza requiere. Entonces, anatomía es todo, gente. Eso quiero dejarle bien establecido, porque nuestra técnica de instrumentación es una técnica extremadamente fácil. Y cuando termine la clase, me imagino que muchos me van a preguntar y me van a decir, pucha, Cari, es solamente eso, es solamente eso. Entonces, me gusta hablar sobre anatomía, me gusta hablar sobre la lectura radiográfica, me gusta hablar sobre diagnóstico, que es lo que menos la gente o los colegas están adentrados. Hoy queremos irnos mucho en el final y todo el mundo sabe que la emoción está en el inicio y en el andar. Observamos esta imagen, cuando yo hago la lectura de esta imagen, me sorprende la raíz vestibular, cómo se dirige completamente hacia distal. Eso no es normal. No hay una sobreposición que se pierde uno con otro, un palatino con un vestibular, algo está mal. Entonces, yo sé que estoy frente a una variación anatómica y recuerden, cuanto más yo varío anatómicamente, o sea, cuanto más, perdón, más dificultosa la anatomía, mil disculpas, entonces significa que yo voy a irrigar y yo voy a usar medicación intracanal. Ustedes ahí me preguntan, Cari, ¿en cuántas sesiones? La sesión que sea necesaria y que yo crea, y frente a la ausencia de la sintomatología, es cerrar la pieza. Cari, cerrar en una sola sesión, muy difícilmente. No tengo un apuro, yo no corro contra el tiempo, yo sé que existe la medicación intracanal y si yo puedo reducir, puedo producir una reducción bacteriana utilizando las medicaciones intracanales, entonces bienvenidos sean, ¿sí? ¿Ok? Y ahí tenemos estos tipos de situaciones. Entonces, debemos conocer, gente, para que yo pueda manejar esa porción apical, yo debo conocer la anatomía. ¿Cuál es la parte más genuina de la pieza dental?
es la porción apical. Cari, ¿con qué instrumento? Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Conocer las variaciones anatómicas de todas las piezas dentales, molares inferiores con medio mesiales, ¿ok? Con radix, molares superiores con cuarto canal, ustedes saben, molares en celo, molares inferiores. Esas son cosas que nosotros los endodoncistas cuando miramos una radiografía ya tenemos que dominar frente a qué estamos. Cari, hay MB2, con la radiografía vos podés ver, obviamente que podemos ver qué técnica utilizar radiográfica, variamos el ángulo vertical, el cono, mesializamos, eso ya me va a indicar si él está o no presente. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a poder saber frente a qué nosotros nos deparamos. Entonces, lo mismo ocurre con los medios mesiales inferiores. Cari, yo puedo mirar una radiografía y saber que está presente el medio mesial. ¿Será que yo puedo saber? No, la radiografía es un poco más difícil. ¿Quién me va a determinar? Es la figura cameral que se forma. Recuérdense que canales mesiales muy distantes son indicadores de un medio mesial y principalmente si tenemos dos canales distales, a pesar de que el canal más olvidado, porque sabemos que uno de los dientes que más fracasan, aparte de los premolares, le siguen los molares superiores, son los molares inferiores, porque no olvidamos de qué, del visto vestibular. A veces pensamos que es un canal súper ensanchado y nos lo instrumentamos como dos, pero en realidad el visto vestibular está muy presente, ¿sí? Entonces, por eso todos los dientes merecen respeto, un volumen de irrigador considerable para poder producir una reducción bacteriana, hacer esa desinfección química que necesitamos y ahí tenemos este tipo de resultados. El acceso también es muy importante. No puedo hablar de porción apical y de trabajo medio y cervical si acceso yo no sé hacer. Este trabajo fue hecho por un endodoncista, colega, y fíjense que no pudo encontrar el canal distovestibular, ¿sí? Entonces, ¿cómo pretendemos llegar a esa porción apical? Miren todo lo que podemos producir apicalmente si no estamos trabajando cervicalmente. Entonces ahí tenemos una serie de situaciones. Fíjense que endodoncista tampoco no es sinónimo de excelencia, ¿sí? También tenemos pseudos endodoncistas y no venimos a poner en tela de juicio nada, pero necesitamos capacitarnos y también volver a las bases biológicas anatómicas. No es solamente ir a un curso y estar haciendo microscopía. Fíjense que aquí tenemos una serie de situaciones que nos avergüenza, como un endodoncista no va a eliminar lesión cariosa, ¿sí? Algodón son protocolos que ya no se utilizan más, pero siempre respetamos. Entonces ahí nosotros trabajamos, nuestro protocolo siempre es desinfecciones agua oxigenada con hipoclorito, ¿ok? Entonces vamos trabajando y dándole quizá un tiempo de vida mayor a la pieza dental con un pronóstico sombrío. Recuérdense, lo que Dios hizo no duró, lo que nosotros hacemos mucho menos, ¿sí? Ok, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, explicarle la situación al paciente y tratar de subsanar la situación, ¿ok? Entonces, ahí tenemos, fíjense, que vamos trabajando y ver si podemos darle un tiempo de vida a un diente que lamentablemente sufrió como una odontosección prácticamente, ¿sí? Bueno, cuando observamos esta imagen, me encanta, me llama la atención la pieza número 25. Me imagino que todos ustedes están viendo nítidamente esa pieza 25. Hay una sobreposición de raíces. Me llama la atención que el 24 no. Entonces significa que voy a trabajar apicalmente y preparar muchos instrumentos 8, 10 y 15. No trabajo con el más 6, siempre de acero tipo K. Entonces yo ya me preparo. Ya un planeamiento, un futuro de cuántos instrumentos posiblemente yo voy a utilizar, cuánto va a ser el presupuesto de esta pieza dental, porque cuánto nosotros iniciamos un tratamiento, pasamos un presupuesto económico y después nos sale un perjuicio. Eso es normal. Entonces yo ya coloco esto, voy a usar 5 o 6 cajas de lima, yo ya calculo, ¿sí? Yo ya calculo, entonces yo no me frustro, principalmente porque todos trabajamos porque necesitamos sobrevivir, necesitamos ganar, ¿sí? Y ustedes saben que la endodoncia es la especialidad más mal pagada, creo yo, eso yo lo digo aquí en Paraguay, ¿verdad? Particularmente, no sé, en sus respectivos países. Me llama la atención el 24, entonces yo digo, una línea que se extiende hasta un punto, se extiende hasta un punto, desaparece, significa que puede haber un bloqueo apical. Entonces, mire paciente, acá tenemos una complicación apical,
puede ser que yo no logre llegar a la longitud de trabajo, me va a llevar una mayor permeabilización, puedo perforar, puedo desviar y quiero ya avisarle de antemano paciente. Paciente, ¿está de acuerdo? Por favor, firme el documento. Pero yo sé que 1% de la anatomía del premolar, ¿sí?, tiene una variación anatómica. Y recuérdense siempre de variar el ángulo vertical del cono, mesializar para que yo vea una anatomía distinta. Recuérdense que la porción apical es la parte más genuina. Son dientes muy difíciles, van a llevar mucho trabajo. Mayor tiempo de trabajo, mayor instrumentales, mayor es el costo. Entonces, fíjense, entonces, ¿cómo yo voy a seguir si la lima 15 me dice hasta acá? Yo siempre le digo que la lima 15 es la lima chismosa. ¿Cómo, Cari, la lima chismosa? Muchos se ríen, me dicen, ¿cómo así? Es la que me va a indicar si yo puedo avanzar o no con algún tipo de instrumento rotatorio reciprocante. Entonces, ustedes van a ver nuestro protocolo de trabajo, cómo nosotros nos manejamos en la apical. Yo nunca llego a longitud de trabajo con un instrumento rotatorio reciprocante, jamás. ¿Por qué jamás? No necesito. No necesito estresarle a mi instrumento rotatorio reciprocante si yo lo puedo hacer de manera manual. Perdón. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo eso. Entonces fíjense cómo nosotros estamos frente a una variación anatómica que merece respeto. Entonces esos cuidados tenemos que tener. ¿Cómo yo voy a abordar apicalmente todos estos casos? Y ustedes van a ver la secuencia de imágenes, todos son dientes anteriores, que se supone que son los dientes más fáciles de la arcada. No sé, en México nuevamente, pero en Paraguay, todo el mundo dice que cualquiera puede hacer endo. Cuando a mí me dicen así, le digo, hasta yo puedo hacer también un implante, puedo entrar en un tutorial, compro un motor y me pongo a hacer. No, no es así. Cualquiera que tenga los conocimientos básicos de anatomía y biología pueden hacer endodoncia. Yo tengo alumnos que no son endodoncistas y son mejor que yo, porque son personas que se capacitan, no tienen la oportunidad de hacer una especialidad, pero todo el tiempo se están capacitando de alguna u otra manera. Entonces es solamente conocimiento de anatomía, ¿sí?, conocimiento de bases biológicas. Entonces, ¿cómo yo voy a abordar apical si tengo esta serie de situaciones? ¿Cómo puedo hablar de porción apical si no sé acceso? Miren la serie de iatrogenias y se supone que son dientes simples para trabajar. Entonces, gente, no hay un diente simple. Todos merecen el respeto, incluso los anteriores, porque son nuestra carta de presentación. ¿Okay? Entonces, miren la serie de situaciones que me imagino y que siempre pongo en tela de juicio. Pucha, digo, si no puede llegar a trabajar en cervical y medio, imagínense en apical. Suerte que paró hasta un punto, ¿verdad? Pero muchas veces el daño ya es irreparable. ¿Y cómo decirle a un paciente, por favor, extráigase su diente anterior? Hacemos lo posible dentro de nuestros conocimientos y dentro de todo lo que nosotros manejamos, hacer lo posible que esa pieza permanezca dentro de la cavidad bucal, ¿sí? Entonces vamos allá. Entonces, hoy todos los fracasos endodónticos, en cuanto a endodoncistas se refieren, es la falta de conocimiento de anatomía. Gente, anatomía es todo. Lean las radiografías, por favor. Todos los fracasos están asociados a que nosotros no conocemos anatomía. Obturación incompleta. ¿Pero por qué obturación incompleta? Porque yo no irrigué, yo no instrumenté, yo no localicé el canal. Entonces, todos los artículos científicos nos apuntan a eso. Siempre los artículos científicos nos van a apuntar a eso. ¿Por qué? Entonces nosotros necesitamos un plan, gente. Es leer la radiografía. La radiografía me va a decir qué instrumento yo voy a utilizar. La habilidad me va a decir qué instrumento. ¿Quién la lima 15? Cari, mira, este sería bueno un rotatorio. Cari, esto sería bueno un reciprocante. ¿Sí? No sé cómo serán sus protocolos de trabajo, que es lo que nos vamos a mostrar acá. Entonces, no caer en este tipo de situaciones. Cuando yo observo esta imagen, me manda un referidor y me dice, mira, Cari, ¿me puedes sacar el perno, el núcleo, no sé cómo se dice en México, el núcleo? Y le voy a volver a hacer una corona. Cuando yo observo la imagen, le digo, fulano de tal, esto es para extracción. Me dice, ¿cómo no? Esto está completamente fracturado. El diámetro del conducto no es compatible con el diámetro del perno. Si yo hago una lectura radiográfica veo una zona radiolúcida que no me gusta,
pero yo varío el ángulo vertical del cono o horizontalizo, recuérdense eso para conocer la verdadera anatomía, y fíjense que el 11 también está súper perforado. Entonces tenemos otro tipo de situación. Entonces yo ya leo la radiografía, yo ya hago el futuro del niño, ¿sí? Eso me dio los tiempos de trabajo y la cantidad de piezas que nosotros vimos a lo largo del tiempo. ¿Okay? Sí, colegas, vamos pasando. Entonces, cuando yo observo esta imagen, ya vamos a entrar más a lo nuestro, esa distorsión de la raíz vestibular mesial me llama la atención y me dice, alerta, Cari, alerta. Algo complicado hay aquí. Vas a usar más instrumentos, permeabilización manual, y si es mucho más difícil, nosotros hicimos una ecuación en donde cuanto más difícil es, más rotatorio vamos a utilizar, y cuanto supuestamente más fácil es, vamos a usar reciprocantes. ¿Ok? Entonces, fíjense que vamos trabajando con la microscopía, vamos trabajando no para ver la curvatura apical, porque no podemos ver, nadie ve la curvatura, solamente vemos los orificios y la limpieza de los canales. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, avisamos al paciente que estamos frente a una línea de fisura y que eso puede comprometer el tratamiento. Si el paciente está de acuerdo, nosotros podemos proseguir, pero que el pronóstico es un pronóstico sombrío, ¿sí? Entonces el paciente decide, eso dejamos todo estampado, todo bajo documentaciones, entonces por un eventual problema nosotros ya estamos respaldados. Entonces, muy difícilmente nosotros tenemos problemas en endodoncia. O sea, estrés es lo último. Yo perforé, yo sabía que iba a perforar, ¿sí? Eso nosotros ya le avisamos al paciente. No queremos, pero a veces puede ocurrir porque hay ciertas situaciones, ¿verdad?, que de repente se presentan y que va a desencadenar ese tipo de situaciones. No que queramos, ¿sí? Entonces fíjense que nos vamos limpiando, vamos trabajando. Y recuérdense, aquí vemos que hay una fisura. La raíz mesiovestibular, MB1, MB2, recuérdense que son delgadas en un punto, achatadas. No ensanchemos demasiado eso, no usemos reciprocante, mucho cuidado, son instrumentos muy abruptos. Yo si por mí me quedo una conicidad 0,2, entonces ¿qué hago? Aumento la irrigación, ¿sí? Entonces fíjese que vamos trabajando muy cerca del MB2, entonces mucho cuidado, ¿sí?, con el ensanchamiento. Entonces, tal y como hago, si no instrumentas tanto que hacer, irrigo más. No pierdo, gano más tiempo irrigando que instrumentando, o sea, es una desinfección químico-mecánica, pero más auxiliado por la parte química, ¿ok? Y ahí tenemos otro tipo de situación. Ahí ustedes me van a preguntar, Cari, ¿cómo instrumentás? Recuérdense que nuestros principios, nuestra filosofía de trabajo, y vuelvo a recalcar, respetando la filosofía de todos, nosotros respetamos todos los trabajos de todos los colegas, no creemos que uno es mejor y que otro es peor. Es la afinidad que cada colega tiene para realizarlo. Yo le invito a probar nuestra técnica, que es una técnica súper segura. Las veces que fallamos fue por una falta de planeamiento o de repente por un exceso de confianza. Entonces, para que nosotros, o sea, nuestra filosofía lo que nos pide es reconocer, respetar y reproducir la anatomía. Entonces, hoy si yo tengo que trabajar solamente manual, yo lo voy a hacer. ¿Cuál es el problema? No, pero me dicen que yo tengo que hacer esto, esto y esto. ¿Ok? Me dicen que para que esto, ¿sí?, llegue al éxito. No hay éxito garantizado. Cada uno tiene un protocolo de trabajo. ¿Ok? Y eso hay que aprender a respetar. Yo asistí a muchos cursos donde el profesor, cuando dice, este es el mejor, yo me retiro del curso. Eso es el mejor en sus manos, yo no sé en las mías. Entonces, cuando un profesor dice, o un mentor dice, esta es una opción, ese es el profesor con quien yo me caso. ¿Sí? Que ahí me quedo para escuchar, porque sé que es un profesor verdadero. De repente en sus manos él puede tener la habilidad, por eso le dije, la parte de la instrumentación es algo muy particular de cada profesional, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasamos, ¿sí? Mucho cuidado con los ensanchamientos indebidos. Miren aquí me avergüenzo, hice un tratamiento, evidentemente frente a una variación anatómica, en la época que se lanzó el instrumento de un solo uso, hija, el profesor fulano, hija, el profesor dijo que esto es lo mejor, bueno, yo también voy a hacer lo mejor. Yo no respeté anatomía, no respeté la anatomía y tenemos estos tipos de resultados.
Quizás también está asociado a que el rehabilitador haya colocado un perno, un núcleo donde no debía haber colocado. Recuérdense que el radix tiene casi una angulación de 90 grados, 45 a 90 grados. Nosotros sabemos que Wayne, nosotros nos decía que a partir de 30 grados ya representaba una dificultad, ¿sí? Perdón, Schneider, que a partir de 30 grados ya presentaba una dificultad en el tratamiento, porque es el mayor desafío, ¿verdad? Ganar a esos conductos puros. Entonces, miren esto, recuérdense que las raíces mesiales son raíces del lombar inferior, son raíces genuinas, son raíces muy achatadas en sentido mesio-distal. Cuidado, gente, por favor. Entonces, ahí, esto es una vergüenza. Cuando yo miro así, dije, Karina, ¿qué te pasó? Estaba en el auge de los instrumentos de uso único, en la velocidad, en la agilidad. Ah, bueno, voy a poder atender más pacientes. Pero después desencadenaba ciertas situaciones que lamentable tenía que pedir disculpas y darle lugar al implante. Entonces, mucho cuidado, gente, mucho cuidado. ¿Sí? El instrumento, el mejor instrumento es el que calza en sus manos. Pero mi filosofía cambió porque yo me fui respetando la anatomía, es lo que el profesor Sergio Rosler me enseñaba, me empezó a enseñar. Le preguntaba por qué era de mis fracasos, ¿sí? Entonces, fíjense aquí un premolar inferior. Cuando me fui a trabajar, estaba trabajando con todo y luego me llevo esta sorpresa que tenía, habré producido un rasgo. Y eso no es correcto. Entonces empecé a ir cambiando, como le había dicho al comienzo, nos fuimos modificando nuestra técnica de acuerdo al índice de éxito y fracaso. Este es un caso que yo le mandé a mi profesor, que es mi mentor, el profesor Sergio Rosler. Cuando le mostré el caso, me dijo, Karina, estás ensanchando demasiado los mesiales, calmate. Dije, no, me gusta este instrumento, se lanzó nuevo. Karina, por favor, mucho cuidado. Miren los problemas que me traían. Entonces, respetar la anatomía también es otro principio. Ya reconocí la anatomía, ahora tengo que respetar, ¿sí? Respetar y reproducir para que no tenga este tipo de situaciones. Miren, en el mismo paciente, el paciente volvió a hacerse un tratamiento cuando había viajado al exterior porque tuvo un problema. Le regalé 2 problemas al paciente. ¿Qué me pasó? Y ahora me voy analizando. Eso no hace mucho, fíjense, tiene 8 años. Karina, ¿qué te pasó? Y pido disculpas. ¿Verdad? Vienen otros casos también donde vemos mucho ensanchamiento, mucho trabajado. Entonces, eso puede producir rasgos y posteriormente fracturas asociadas a rehabilitaciones mal hechas o a la mala oclusión. Mucho cuidado, por favor, perdón. Entonces, ¿qué instrumento, Cari? Vamos yendo ya para los instrumentos. ¿Qué instrumento utilizar? ¿Rotatorio o reciprocante? ¿Qué que ustedes deseen? Yo no uso. ¿Cuándo uso para llegar hasta el tercio medio? Aplicarlo hago de manera manual. Ahí ya le estoy diciendo todo. Yo voy a arriesgarme a llegar hasta allá, y más si tengo instrumentos reutilizados. No me voy a estresar ni nunca. ¿Cuál instrumento? Ustedes eligen el que ustedes quieren. Nosotros no nos casamos con ningún instrumento. Cada instrumento tiene su peculiaridad y nosotros le respetamos a cada uno y cada uno tiene la habilidad para utilizar. Hoy yo estoy usando mucho las limas de Perfect Endo, baratísimas y súper accesibles y son súper descartables, ¿sí? Es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y si tengo instrumentos que estoy reutilizando, lo que hago es aumentar la instrumentación manual, no pasa nada. Instrumentación manual es mi amor eterno. No le cambio a mi instrumentación manual por nada del mundo. Cuando yo uso el sistema rotatorio reciprocante para darle un pincelazo para que yo pueda adaptar mi cono. ¿Ok? Vamos pasando. Entonces, ¿cuál es la importancia de la instrumentación? Esto ya es algo memorizado que todos saben: facilitar la irrigación, facilitar el debridamiento, favorecer un espacio para la colocación de la medicación y evidentemente también para lo que sería la obturación, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener un mayor diámetro. Me gusta ampliar bastante la parte cervical, ¿sí? Ampliar hasta qué punto también, mucho cuidado también con el tema de ampliar, ¿sí? La conicidad gradual en el tercio medio y mantener ese foramen apical. Por eso nosotros la porción apical, nosotros lo manejamos de manera manual, ¿ok? Lo manejamos de manera manual. ¿Sí? Entonces también tenemos una ecuación endodontia. Cuanto mayor es la curvatura, menor va a ser la conicidad de los instrumentos. Entonces yo puedo trabajar con una conicidad 0,4, cervical y medio, y voy a trabajar la superficie apical, o sea, el manejo de esa curvatura apical de manera manual.
siempre, Cari, toda la vida. Si yo voy a trabajar con mi instrumento rotatorio reciprocante, yo llego a 2 a 3 milímetros antes de la porción apical, que son la porción más crítica, ¿verdad? Hasta 5 es considerado crítico. Pero eso, ¿quién va a determinar mi sensibilidad táctil con mi instrumento número 15? Entonces, si observamos esta imagen, yo voy a leer esta imagen radiográfica, yo digo, pucha, algo está mal acá. El canal entra en un punto, va hasta un punto, luego desaparece. Voy a empezar a precurvar el instrumento y a ver qué el instrumento me va a mostrar. Entonces, fíjense cómo yo juego con las radiografías a discreción y miren todo lo que me encuentro. Lo que era para hacer 1 se vuelve 2. Esa es la magia para mí, trabajar manualmente. Es el momento del trabajo manual, particularmente para mí, es la parte más genuina. Es la parte que me dice, mira Karina, esto está complicado, cuídate, cuídate. Si necesitas usar instrumentos 0 kilómetros, cuando nosotros decimos instrumentos nuevos, vas a necesitar 0 kilómetros. Ah, Karina, esto está súper, esto puedes usar uno que usaste 3 a 4. Hoy el profesor Siqueira nos dice que hasta 5 veces nosotros podemos utilizar un instrumento, ¿verdad? Y luego después tenemos que arrojarlo en cualquier tipo de canal, ¿verdad? Entonces, yo no me estreso mucho en la parte apical con un instrumento rotatorio reciprocante. Entonces, nosotros somos libres para elegir, pero podemos ser esclavos de las consecuencias. Entonces, colega, lo que nosotros queremos pasarle en esta pequeña charla que el profesor Brum me dio la oportunidad, es que la anuncia es simple, no es compleja como cuántos de nosotros nos despertamos a la mañana y decimos, pucha, estoy cansado del trabajo, la náusea es muy estresante, la náusea es frustrante. No, este es lo máximo. Para mí, si yo tuviera que volver a nacer de vuelta, volvería a ser noncita 1.000 vidas, porque me parece un trabajo donde es increíble. Yo siempre digo, a veces veo que muchos me dicen, pucha, Cari, voy otra vez a empezar a divagar. Es un camino que yo recorro, un camino que Dios hizo, es lo máximo. Pero tenemos que tener esos cuidados, ¿sí? Previos para evitar un desenlace que la mayor parte cuando nosotros tenemos una serie de problemas cuando empezamos el tratamiento. ¿Y eso por qué? Porque nosotros no planeamos, ¿sí? Somos libres para elegir, pero mucho cuidado con las consecuencias, ¿sí? Entonces, escuchar a aquel profesor me dijo, no, yo voy a probar, y si eso es bueno, capaz que me tenga esa afinidad, ¿ok? Entonces, uno de los errores más comunes cuando vamos a manejar los conductos puros es la fractura de los instrumentos. Entonces, ¿qué me pasó acá? Exceso de confianza, excesivo uso del instrumento. Yo aquí en este caso particularmente voy a intentar remover, no voy a remover. No tengo habilidad, y lo confieso, con todos estos años no tengo habilidad. Y las veces que quise remover, perforé. Y solamente me causó más perjuicio porque tengo que pagar implante, porque tengo que ser responsable para no volver a hacer de vuelta. Entonces, esos fracasos que yo tuve me costaron un poco caro, ¿verdad? Pero hace parte, gente, hace parte. Entonces, yo sé que yo puedo sobrepasar, lo hago, ¿sí? ¿Cómo yo hago? Dejo inundado con hipoclorito, agarro la lima 10 tipo K, lo vuelvo activa con un poco de presión apical. Estos son tips clínicos que yo estoy pasando con un poco de presión apical, yo voy a tener esta situación, ¿ok? Entonces yo voy a tener esta situación para posteriormente llegar. Me costó caro, me costó muy caro. Entonces, ¿qué significa, Cari? Volver de nuevo a tu instrumentación manual. Eso es mi filosofía de trabajo, respetando la filosofía. Entonces, Cari, yo no estoy negociando, yo me fui de una 10 a una 15, no puedo bajar. Eso es peligrosísimo, eso es indicador de peligrosidad. Cuidado, atención, la lima 15 no baja, como le dije, la lima 15 es la lima chismosa. Está avisando, cuidado, hay peligro, peligro. Entonces, ¿qué yo hago? Uso las golden medium, 12, 17, 32, y así voy trabajando. Si la lima 15 no se quedó suelta al canal, jamás voy a colocar una instrumentación rotatoria o reciprocal. Jamás. Y no me cuesta nada trabajar de manera manual. Y llegar esos 2, 3 o a 5 milímetros solamente con mi instrumento rotatorio reciprocante para después adaptar mi cono. Y ahí tenemos estos tipos de resultados, ¿sí? Yo quiero reproducir anatomía. Yo no quiero hacer anatomía. Yo quiero reproducir. Yo quiero respetar, ¿ok? Entonces, fíjense que a menudo nos llegan los casos, acá los alumnos que vienen a entrenar con nosotros, ahí estamos trabajando en la remoción del instrumento, ¿sí? Entonces, eso es un problema en cualquier tipo de canal, no solamente curvo, ¿sí? Esto es un caso muy particular, me trae una colega y me dice, mira, Cari, por eso mucho cuidado, acá ya hizo un debridamiento
ya hay un abombamiento, un zip de esa porción apical, que en realidad es una porción genuina, ¿verdad? Como me enseñó el profesor Sergio Rosler. Karina, la porción apical es genuina, todo el diente es genuino. Sí, respetar. Entonces, fíjense que aquí lo que observamos, la colega nos trae, me dice, mira, Cari, yo ya había medicado, por algún motivo quise colocar el instrumento de vuelta y tuve este problema, intenté sacar, fíjense la porción apical como la colega no trabajó la porción apical y media previa, pero trabajó posterior. Entonces, fíjense el ensanchamiento y el debilitamiento que le da la pieza. Entonces, ahí pudimos subsanar, pudimos sacar, a veces cuando tenemos la habilidad lo podemos sacar. Entonces le digo, yo no querés que ya te obture todo, te obturo yo. Y bueno, está terminado. Entonces, fíjense la situación de lo que podía, recuérdense en aquel slide, lo que podía ser simple, se volvió súper complejo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, gente, cuidado con la rapidez. O sea, nosotros de nuestra infancia tenemos que los caminos más cortos, si vamos a remontarnos allá en Caperucita Roja, disculpe volver a nuestra infancia, ya hace más de 40 años, no voy a decir cuántos años tengo, nos decían que los caminos cortos nos llevan a resultados más desastrosos, o sea, es enseñanza de vida. Entonces, mucho cuidado con eso que es más rápido. ¿Cuál es la necesidad? Yo tengo que disfrutar. Yo tengo solamente esta vida para hacer lo que hago. Disfruten, gente. Entonces, miren esto aquí. La colega me dice, mira, Cari, aquí intenté sacar y, ¿qué le voy a decir? Pucha, se nota que te fuiste mucho por vestibular, bueno, vamos a encontrar la manera, te dejo preparado, o sea, te voy a dejar medicado esa parte, qué sé yo, porque ella quería obturar, no quería, segura que no quería que te obture, yo te obturo, te veo la... Bueno, miren el daño que se produjo. Y es un simple anterior que supuestamente no tiene curvatura, pero recuérdense que acá tenemos paredes dentinarias, tenemos hombros dentinarios, mucho cuidado. Todas las piezas dentales presentan un grado de curvatura, en mayor o menor escala, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí nos vamos removiendo el instrumento, pero miren el daño que ya fue hecho. Entonces, a esto no tenemos que llegar, colega, ¿no? Es un simple central. Todas las piezas presentan un grado de curvatura. Acá el caso de un alumno en el posgrado, en aquel entonces cuando enseñábamos, hoy ya no enseño más. Entonces, fíjense lo que, doctor, por favor, cuide el número uso, prepare cervicano, es un simple anterior, con un instrumento no pasa nada. Entonces, mucho cuidado con estos instrumentos también, que muchas veces son engañosos. Y ahí tenemos estos resultados. Y luego tenemos otro tipo de situaciones, fractura en la porción apical, que yo me voy a remover eso de ahí, ya se queda, ¿verdad? Entonces ya no puedo hacer nada. Entonces, por qué Karina yo estaba haciendo eso si yo puedo hacer de manera manual y segura? Y voy a dejar y respetar la anatomía con una conicidad 0,2. Y trabajo con una conicidad 0,4 en toda la extensión hasta antes de llegar a picar. ¿Sí? Entonces aquí, el caso de una alumna también, fracturó en el mesio vestibular, en el mesio lingual, profe Cari necesito sacar, yo no sé sacar eso de ahí, vamos a ultrapasar, ¿cómo ultrapasamos? Cortamos la lima 10, ¿ok? Inundamos el canal siempre, no con EDTA, no con EDTA, sino que con hipoclorito, por favor, el otro va a permeabilizar mucho, podemos perforar, ultrapasamos y ahí tenemos estos tipos de resultados. Entonces, el tema es, en realidad, no hacer, pero si se hizo, subsanar la situación. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, fíjense, otro caso, alumna, por favor, cuide la cinemática del instrumento. Si es rotatorio, por favor, pinceles. Si es reciprocante, movimiento de picoteo. Si es instrumentación manual, introducción, un cuarto, media vuelta, tracción, canales inundados. O sea, tenemos una serie de exámenes que también tenemos que seguir. Olea no siguió y ahí tenemos otro tipo de situaciones. Cari, necesito sacar eso de ahí. Si yo entro con un ultrasonido, con una punta, puede ser que yo perfore esto. No, yo voy a ultrapasar, no pasa nada. ¿Sí? Ahí fíjense, pudimos ultrapasar y ahí tenemos el resultado. ¿Sí? Entonces, hay manera de subsanar la situación, pero tenemos que evitar caer en esto. Entonces, atención, gente, atención, todos los dientes necesitan, y fíjense que todo es lo mismo, más anterior que cualquier otro diente. ¿Sí? Entonces, la anatomía va a guiarnos, todos los dientes, estos dientes tienen hombro palatino, cuidado, ¿sí? Necesita un desgaste cervical. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo, colegas, en esta charla? Es respetar y reproducir esa anatomía. Yo tengo que mirar la radiografía y calcar esa anatomía. Ese es mi objetivo, Cari, Karina, mío. Y espero también que sea el de ustedes, no imponiendo, sino sugiriendo
sugiriendo que ustedes pueden y van a ver que van a encontrar una endodoncia en cuanto a instrumentación se refiere más simple, ¿sí? Lo más complejo es la anatomía, lo más complejo es la parte microbiológica, ¿verdad? Controlar esa infección y la reconstrucción postendodóntica donde más tenemos problemas. Entonces yo observo esta imagen radiográfica, yo voy a trazar la dificultad. Cari, mira, esto me va a llevar muchos instrumentos, esto tiene que ser un tratamiento más costoso, me puede llevar hasta 3 sesiones para que me dé el resultado que yo quiero. No corro contra el tiempo, una cuestión de calidad. Esto para mí, y con todo respeto, si para los demás no es reproducir la anatomía. Fíjense la porción apical, como solamente va la mayor cantidad de cemento, ¿sí? Y ahí les voy a mostrar. Entonces, esto, fíjense, si nosotros vamos a mirar la anatomía, pareciera que estamos frente a un solo distal. No, recuérdense que el disco vestibular es el canal más olvidado, por eso estos dientes fracasan demasiado. Y también tomando el medio mesial, ¿sí? Entonces, esto, miren lo genuino que es. Entonces, esa parte genuina yo solamente voy a manejarme de manera manual, ¿sí? No tengo la necesidad de llegar, no tengo la necesidad de llegar con mi instrumento rotatorio y estresarle. Ustedes se dieron cuenta que la mayor parte de los instrumentos rotatorios que yo he fracturado, todos fueron tercer cervical y medio. ¿Okay? Entonces, una llamada de atención, ¿verdad? Esto me llama la atención. Cuando miro esta radiografía, ya sé que es un segundo molar. Puedo estar frente a un molar en C. Las raíces mesiales vestibulares no están equidistantes una a la otra. Entonces, estamos con una atención en la anatomía. Mayor complejidad anatómica, mayor el volumen del irrigador y mayor va a ser la cantidad de instrumentación y permeabilización manual. ¿Sí? Entonces, yo trazo, ¿verdad? Lo que puede ser la dificultad, ¿sí? ¿Ok? Y ahí me voy trabajando. Esto es trabajar apical. ¿Qué pasa, Cari, si yo llego con un instrumento rotatorio reciprocante acá? Hasta rotatorio vaya y pase, pero reciprocante nosotros vamos a hacer anatomía. Yo voy a bombar, yo no voy a reproducir la anatomía. No que el instrumento sea malo, pero el instrumento lo que va a hacer es rectificar en mis manos, ¿sí? ¿Ok? Siempre dejamos, miren la cantidad para negociar. Entonces, mucho cuidado, gente. No subestimen las piezas dentales. Leamos la radiografía, conozcamos la anatomía y respetémosla, ¿sí? Si yo tengo que usar acá mucho 6, bueno, si no puedo, no me baja la 8, bueno, me voy con la 6, ¿ok? Un segundo molar inferior con 6 conductos. Yo sé que estoy frente a una variación anatómica, ¿sí? Entonces yo voy a trabajar. Miren esa anastomosis en la porción apical. Yo voy a descomponer eso con un instrumento rotatorio reciprocante o estresarle a mi instrumento para después arrojarlo. Jamás. Yo puedo hacerlo manual. Y le puedo garantizar, gente, que la mayor parte de los fracasos que nosotros tenemos acá, de los tratamientos que nosotros iniciamos, son asociados a la colocación de postes metálicos principalmente, a la falta de adaptación de corona, porque nosotros tenemos un compromiso con el paciente y a veces perdemos muchos referidores, porque le llamamos al paciente que queremos sacar una radiografía, eso es nuestro compromiso post-obturación. Entonces hay referidores que nosotros ya no queremos más trabajar, porque sabemos que nos causa mucho problema, ¿sí? Entonces dejamos esos estampados que lamentablemente el sellado protético o el sellado estético no está correcto, ¿verdad? Es lo que nosotros creemos que puede, no decir correcto al colega, porque nadie gusta que hable de su trabajo, sino que eso puede afectar el futuro de mi tratamiento, ¿ok? Por la filtración marginal, ¿sí? Entonces yo necesito preservar la anatomía apical. Miren este caso en particular, ¿ok? Miren cuando nosotros hacemos la odontometría. Yo no uso localizador apical porque yo manejo las medidas media lápiz. También son casi 25 años de trabajo, no es para menos, ¿verdad? Entonces yo no uso localizador apical, yo confío en mi permeabilidad apical manual, ¿ok? Entonces fíjense cuando yo hago la prueba del cono, miren a dónde me queda el cono, ¿sí? Y miren la finura de los canales, ¿eh? 2004, 2504, el cono, ¿verdad? Que nosotros usamos mucho de la Diadem, nos ponemos en tela de juicio ahora las marcas, que me encanta la Diadem, fíjese, y ahí tenemos el resultado, ¿sí? Entonces, fíjense en distal, si yo coloco un rotatorio, un reciprocante, en esa porción yo no voy a rectificar, claro que voy a rectificar, yo voy a bombar. Entonces nosotros manejamos esa porción apical con una conicidad nada más 0,2, ¿sí? 0,2 nada más.
Entonces, colegas, no es mucho lo que tengo para aportar la instrumentación, porque es muy simple. Si yo voy a trabajar en esto, yo voy a hacer una negociación manual, un pre-flaring, ese preparado cervical, Cari, ¿con qué lo hace? Usted hace con quien quieran, pueden hacerlo con... No quiero entrar en mucho en marcas, ustedes lo pueden hacer con cualquier instrumento que quieran. Yo a veces hago con ese X la Protein porque es lo que Paraguay me proporciona. Me encantaría probar otros instrumentos, pero no tenemos acceso, ¿sí? No tenemos acceso, ¿ok? Entonces yo hago mucha negociación manual, el Glade Pad, que ustedes ya saben de memoria, sí que lo debemos hacer. Entonces yo voy a trabajar, recuérdense que la lima 15, la chismosa, me va a decir, mira, Cari, cuidado ahí. Y fíjense que hasta un punto se va mi cono y luego ya destruye este cemento, ¿ok? Entonces yo quiero reproducir la anatomía y cómo yo reproduzco en mi filosofía de trabajo a través de la instrumentación manual, ¿ok? Entonces, cuando mire esta radiografía, como siempre los premolares representan un gran desafío. Yo ya sé que puede presentar los conductos que desaparecen, o sea, curvatura abrupta, manejo manual importantísimo, ¿ok? Entonces, fíjense en un protocolo de trabajo, 6, 8 y 10, en realidad 6 no son tanto, 8 y 10, 15 manual, un preferring con SX de la ProTaper o Way One Goal o lo que ustedes quieran y desean, ¿sí? Si la lima 15 no baja, trabajar con la 1004 que me encanta de la Anchu, amo. El que quiere Way One Goal Glider, muy curvo, Pro Glider, ustedes saben lo que ustedes quieren. Pero yo en realidad uso mucho la 1004 de la Anchu, a pesar que es un poquito rígida, más manual, y unos 3 o 2 a 3 milímetros antes de llegar a la porción apical, ¿ok? Y ahí tenemos estos tipos de resultados. Si yo acá coloco un reciprocante, de seguro no voy a tener este mismo resultado, ¿ok? O si llevo la instrumentación rotatoria tan calibrosa, no voy a tener este tipo de resultados. Entonces lo que yo quiero, colega, es reconocer, respetar y reproducir la anatomía. En este caso no se reconoció, no se respetó y no se reprodujo. Yo sé que un lateral tiene una dilaceración hacia palatino y tiene una dilaceración hacia distal. Entonces los instrumentos deben entrar precurvados manuales, ¿sí? Es una cosa que ustedes ya creo que ya saben de memoria. Imagino que la mayor parte de acá ya son de estos especialistas, ¿sí? Y ahí podemos tener estos tipos de resultados y controlar a largo plazo. ¿Cuáles son los desafíos en este caso? Acá particularmente en la cámara paratrésica. Sí, mucho cuidado, pero son canales genuinos. Fíjense que están prácticamente atrésicos y muy calcificados. Necesito magnificación quizás para utilizar los canales. A mí me encanta utilizar el espaciador digital, o lo que yo hago es cortar la lima 10, ¿sí? O la lima 15 la punta, volverlo activa y con eso hacer un poquito de presión apical solamente en la entrada, para que yo pueda localizar los canales, ¿ok? ¿Sí? Entonces, la lima 15 me dice, mira, Cari, esto está muy ajustado, por favor, cuídame esa porción. Entonces nosotros no tenemos la necesidad de ensanchar, ¿sí? Entonces, fíjense, y ahí tenemos el resultado. Respetar la anatomía es lo más importante. Todos estos trabajos, ustedes ven que nuestros cortes de gutapercha son hechos solamente con fresas de largo. Fíjense, no usamos mechero, no usamos técnicas ultra avanzadas de obturación de ondas continuas. Lo que utilizamos es máximo max padding. Todo muy simple, todo muy simple. Entonces, ¿cómo respetamos la anatomía? Recuérdense, lima 10 y 15 son canales genuinos, ¿ok? Con los maestros habituales, generalmente 20, 25 o 30-04, muy difícilmente, generalmente siempre es 25 o 20, independiente del sistema de instrumentación, ¿sí? Nosotros ya tenemos todo nuestro protocolo, o sea, yo sé que si yo llego con una F1, cuál es el cono que yo tengo que utilizar, o sea, yo ya manejo todos los parámetros, ¿ok? Entonces, esto, miren la porción apical, yo esa porción apical jamás iría, que ya fui con un instrumento rotatorio reciprocante, lo haría de manera manual. ¿Sí, colegas? Evidentemente que hay canales que ameritan un poquito más de ensanchamiento, como un palatino, ¿okay? Y lo que yo hago es aumentar el tiempo de irrigación, agitar el agente irrigante si ustedes lo desean, y ahí tenemos otro tipo de resultados. Fíjense que nosotros en ningún momento encontramos el MB2, pero ahí tenemos un canal que alude a un MB2, quiere decir que la irrigación fue eficiente, ¿okay? Entonces tenemos muchos otros errores muy comunes dentro de esa preparación de los canales cubo, y uno es perder la longitud de trabajo. ¿Pero por qué perdemos la longitud de trabajo? Porque no usamos la secuencia correcta de los instrumentos, ¿sí?
sea, eso de ultrapasar o de repente utilizar un instrumento rotatorio ya o reciprocante de entrada sin permeabilización manual es el clásico y no se respeta anatomía. Entonces, otro error, como habíamos hablado, es de las perforaciones o stripping de las paredes del canal porque estamos ensanchando mucho, mucho cuidado, gente, por favor, no ensanchen demasiado, no precurvamos los instrumentos. Entonces, esos son parámetros que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta. Entonces, recuerden precurvar el instrumento para no producir una transportación de ese ápice. No iría con una 30 manual, máximo a reventar una 20-25 manual tipo cap precurvado. Entonces, el éxito de la preparación de los conductos curvos no depende únicamente del instrumental utilizado, sino de otros factores relacionados a la instrumentación. ¿Qué significa eso? Conocimiento de anatomía, tenemos tecnología, bienvenidos sean, ese planeamiento, ¿sí? Esos son muy importantes para garantizar el éxito dentro de nuestra práctica diaria en cuanto a instrumentación se refiere. Y no caer en estos tipos de situaciones donde lamentablemente no hubo un buen planeamiento, ¿sí? Que tenemos una serie de situaciones que lamentablemente muchas veces ya no podemos subsanar el daño que ya fue cometido por esa falta de planeamiento. Preservar la anatomía apical es nuestro mayor desafío. ¿Cómo lo hacemos entonces? Redondeando esto, trabajar manualmente, gente. Entonces, ¿qué yo hago? Yo trabajo 8, 10, 15 a longitud de trabajo. Caripolla, una 20, si mi instrumento está muy utilizado, claro, sin problema. Pueden permeabilizar un poquito más. Si la 15 me dice que está difícil, lo pueden hacer, colegas. Entonces, ¿cómo yo hago después? Trabajo la parte cervical y media y trabajo hasta más o menos 3 milímetros con mis instrumentos rotatorios reciprocantes para adaptar mi cono, ¿sí? Entonces, con eso yo voy a tener estos tipos de resultados. Recuérdense que la parte más genuina es la porción apical y cómo nosotros lo manejamos, qué soluciones clínicas le damos, trabajar con instrumentos manuales, ¿sí? Volviendo a las bases anatómicas, ¿ok? Preservar es eso, tengo que preservar. ¿Cómo yo preservo? Entonces trabajar manualmente. Y pido mil disculpas si le decepcioné a muchos, ¿verdad? De no darle ese gusto, de decirle, bueno, usamos este instrumento, porque para nosotros los rotatorios reciprocantes es lo que menos nosotros nos preocupamos, ¿sí? Y ahí tenemos dos tipos de resultados, ¿verdad? Donde nosotros reproducimos la anatomía, yo calqué la anatomía, ese es mi objetivo. Entonces, el protocolo de instrumentación, recuérdense siempre, hasta Lima 15 manual, longitud de trabajo. Miren, fíjense aquí como el cono de gutapercha hasta dónde queda. Esta es una 2004. En la distal podría ser una 25, no recuerdo. Y miren, ahí tenemos el resultado. ¿Okay? Los cortes de la gutapercha son hechos con fresas de largo. No usamos un mechero. Todo muy simple. Gracias a Dios la simplicidad es todo. Fíjense aquí, nos vamos trabajando. Recuérdense precurvar los instrumentos para poder poner la porción apical de esos 2 a 3, 5 milímetros, siempre va a ir acompañado casi 100%, o sea, va a estar rellenado, perdón, es más de cemento que de gutapercha. Usamos en este caso el Golden de oro, el estándar de oro dentro de la noncia, el H+, ¿sí? Pero cada uno usa lo que mejor le parezca. Curvatura apical, voy a diseñar, miren lo que es 90 grados, no me voy a arriesgar a poner un instrumento rotatorio reciprocante. Y también los mismos instrumentos manuales que entran ya salen inusables, ¿ok? Pero nunca arrojamos instrumentos. Este es un curso donde yo me había ido y el profesor me dijo que él no usa instrumentación manual. Yo dije, voy a hacer como el profesor. Si él puede, yo también lo puedo. Entonces, cuando me fui a hacer, descompuse mi trabajo. Querer remover eso ahí, ultrapasar, complicadísimo. Sí o sí un daño voy a producir. Entonces, mucho cuidado con lo que escuchamos también. La permeabilización manual, la permeabilidad manual, la sensibilidad táctil es todo. Entonces, más caso para mostrarle a ustedes, fíjense cómo nosotros hacemos el debridamiento, eso es ley, el debridamiento. Yo tengo la sensibilidad táctil del mismo, ¿ok? Miren el cono gutapercha hasta dónde va. Luego tenemos nuestro sistema que utilizamos la termocompactación, y ahí para que vean los resultados a largo plazo, que tenemos una infinidad. Y si vemos una falla es por culpa del rehabilitador la mayor parte, en cuanto a tratamientos que nosotros realizamos, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, fíjense, ustedes tienen que tener todos los indicadores, canales que desaparecen, cuidado, aumentar la irrigación,
Cari, aumentamos la irrigación, si tengo que usar 30 ml, 35 ml, lo voy a hacer, si tengo que agitar, lo voy a hacer, ¿ok? Y ahí tenemos estos tipos de resultados. Permeabilidad manual, gente, muy importante. Molares en C, respeten la anatomía, aumenten, ¿sí? ¿Ok? Por favor, hagan eso, respeten esa anatomía apical, que es la parte más genuina. Doble curvatura, recuerden, mayor curvatura, menor conicidad de los instrumentos, ¿sí? Para que yo pueda tener este tipo de resultados y yo pueda decir, bueno, yo no rectifiqué el canal, ¿sí? Yo no rectifiqué el canal. Entonces, este caso particularmente, nosotros trabajamos con un poquito de huevo angol en la entrada, porque siempre hablo de este instrumento porque es lo que tenemos en Paraguay, ¿sí? No por nada de la marca, sino de lo que nos ofrece. Somos un país pobre dentro de todo, ¿verdad? Dentro de todo, no nos llegan muchos productos. Y ahí tenemos y trabajamos un poquitito huevo angol en la parte cervical, un poco SX en la parte también cervical para aumentar y después nos vamos trabajando tito manual. Y tenemos otro tipo de resultados. Si aquí yo utilizo un reciprocante, lo que yo voy a hacer es rectificar y eso va a descomponer mi anatomía. Miren hasta dónde llega el cono butapercha, eso es lo que menos me tiene cuidado, porque después nosotros lo que hacemos es damos una termocompactación y previo llevado del cemento, no con los conos, sino nosotros lo hacemos con las limas previamente, ¿sí? Embebemos bastante bien y ahí tenemos otro tipo de resultados, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, si voy a utilizar acá reciprocantes, puede haber una transportación del ápice, principalmente si llegamos a la longitud de trabajo, ¿ok? Con ellos. Entonces, mucho cuidado. ¿Cuáles son los desafíos? Son todos. Tengo que aumentar la permeabilización manual, tengo que irrigar. Las técnicas de obturación, si pueden ser de termocompactación, bienvenidas sean. Miren lo que es esta curvatura. Esto yo lo voy a hacer de manera manual. Es lo mejor que puedo hacer frente a la situación, porque la anatomía es la que determina, ¿sí? Entonces, esto yo voy a colocar un sistema rotatorio reciprocante. Esto es condenable, ni que sea el instrumento 0 km, o sea, de ningún uso a lo que nos referimos, van a tener problemas. O si no tienen problemas, ya van a ser inusables, ¿sí? Entonces, esa permeabilidad apical lo tenemos que hacer de manera manual. Recuérdense que la 15 siempre tiene que estar suelta para que nosotros podamos mantener esa anatomía genuina, ¿sí? Se respetó la anatomía. Este es un caso de un alumno que vino de Guatemala, ¿sí? Y varios otros casos de alumnos, fíjense cómo eso hace la permeabilidad. Esto va a poder entrar aquí en el rotatorio reciprocante, no lo va a hacer. Ahora, quien tiene habilidad, bueno, felicitaciones, lamentablemente yo no tengo, ¿sí? Y tampoco no le va a estresar y perder un instrumento o de repente poner en riesgo la pieza, ¿ok? Ahí mandamos al rehabilitador. En este caso, acá el desafío es localizar los canales. Ya sé que estoy frente a un premolar, hay una variación anatómica, ¿sí? Entonces, miren la porción apical, debe ser genuina. Esto es calcar la anatomía, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, gente, con la porción apical, pero para llegar a la porción apical debemos trabajar cervical y medio, ¿sí? El caso que ya vimos, ¿sí? Entonces, esto es mantener la curvatura del canal. Esto yo veo y a mí me emociona muchísimo, ¿sí? Entonces, mantener esa curvatura apical. Recuérdense precurvar los instrumentos, colegas, eso es muy importante. Precurven los instrumentos, mantengan irrigados. Son parámetros que van a hacer que ese momento endodóntico que muchos le temen, que es uno de los mayores desafíos, sea subsanado, ¿sí? Entonces, no es un simple lateral, recuérdense de los indicadores anatómicos, dilaceraciones, precurvamiento que son necesarios para obtener estos tipos de resultados. ¿Ok? Entonces, el éxito del tratamiento endodóntico en sí no es solamente dependiente del trabajo mecánico, sino del trabajo químico y desde el momento del diagnóstico hasta la restauración postendodóntica. ¿Okay? Entonces el éxito depende de una serie de factores, pero el planeamiento y el conocimiento de la anatomía es todo. Dice que la gente más feliz no es lo que tiene lo mejor, sino que hace lo mejor con todo lo que tiene, ¿sí? Entonces eso es lo que yo aprendí frente a las dificultades. Lamentablemente estamos en países, nosotros en Latinoamérica somos un país donde no tenemos acceso a muchas cosas y tenemos alumnos, bueno, teníamos alumnos que nos decían, profe Cari, yo voy a conseguir un motor, pues yo no puedo conseguir una lima.
¿cómo le puedo decir a este alumno que tiene que adquirir un microscopio si no está pudiendo ni comprar un instrumento manual? Entonces nosotros encontramos artimañas o encontramos estrategias para poder subsanar ese tipo de situaciones y encontrar la mejor manera de poder realizar un tratamiento, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, profesor Norberto, te agradezco. No sé si llegamos a la hora, creo que es justito, no sé si es más o no sé si es menos. Quiero agradecerte por la oportunidad, agradecerle también a todos los aquí presentes, como le había dicho, dejar un tiempo de sus vidas para compartir conmigo una endodoncia simple, una endodoncia que nosotros hacemos aquí a diario. Te agradezco muchísimo, profe, por la oportunidad y espero que haya llenado las expectativas de los colegas.